Para finalizar el cuarto bloque, invitamos a todos los conferencistas a pasar a la mesa. El doctor Raúl Murillo, la doctora Jimena Ríos, la doctora Carolina Wiesner, el doctor Oliver Bogler y el doctor Emilio Herrera. Igualmente invitamos al doctor Carlos Castro para moderar el panel de discusión. El doctor Castro es médico cirujano de la Universidad del Rosario, especialista en medicina interna del Hospital Militar de Bogotá, especialista en oncología médica y hematología clínica de la Universidad British Columbia en Vancouver, Canadá. Realizó estudios de alta gerencia en la Universidad de los Andes de Bogotá. Se ha desempeñado como secretario de la Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología, representante de la Escuela Europea de Oncología en Colombia y es editor de varias publicaciones científicas. Pertenece a varias organizaciones profesionales, entre las que están la Asociación Colombiana de Medicina Interna, la Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología Clínica, la Sociedad Colombiana de Oncología Médica, la American Society of Clinical Oncology, la American College of Physicians, la Escuela Europea de Oncología y la Academia de Ciencias de Nueva York. Agradecemos hacer llegar sus preguntas con los formatos establecidos. Nuestros colaboradores pasarán a recibirlas, o también pueden seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @ConexiónSalud con $X, y formular sus preguntas utilizando el hashtag #Gestión en Cáncer. Bueno, buenas. Hola. Hola. Listo. Mientras van llegando las preguntas, yo tenía dos comentarios. Uno, que ha sido una mañana muy fructífera, desde la parte de una especie como de ciencia ficción que nos comentaba el colega del MD Anderson, que él dice que eso ya está aquí, pero uno todavía lo ve como ciencia ficción, hasta temas muy emocionales, como los que tocó Emilio. Y eso hace que esta mañana sea realmente llena de emociones y de conocimiento. Mientras oía yo a los diferentes conferencistas, a mí me llegaba a la mente muchos recuerdos que yo estoy seguro de que todos ustedes han tenido la posibilidad de vivir, y es que Colombia no es un país. Colombia son 10 países en uno. Una cosa es tener cáncer en Bogotá y tener una prepagada. Otra cosa es tener cáncer en Bogotá y vivir en Ciudad Bolívar. Y otra cosa es tener cáncer en Leticia, Amazonas, y otra cáncer en Quibdó, Chocó. Y realmente cuando se hacen las leyes en Colombia, pues se hacen pensando que el país es uno solo y que es homogéneo, y resulta que no. Y uno aquí en Bogotá sufre a veces con los pacientes del subsidiado, que se supone que están protegidos por el sistema, y uno los escucha las tragedias del día a día para que puedan acceder a algún tipo de atención médica. Si uno tiene la suerte de tener medicina prepagada, pues le va mejor. De hecho, por ahí hay un estudio de la Asociación Colombiana de Mastología que hacía un comparativo entre cuánto se demoraba una mujer con cáncer de seno que tenía prepagada en recibir la atención adecuada y cuánto se demoraba una persona del CISBEN. Y la diferencia era que mientras una persona que tenía el acceso a medicina prepagada en 30 días estaba iniciando el tratamiento que le correspondía, la mujer del no privilegiada, la mujer que está en el CISBEN, era más de 180 días, y eso es en Bogotá. Así que eso pues me quedan así una serie de consideraciones que uno dice, caramba, como el cuento de ese famoso cuento que todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. Eso. Bien. Una pregunta para el doctor Raúl Murillo. ¿Cuáles son las estadísticas de cáncer de mama para Colombia? ¿Cómo influyen los factores pronósticos en la sobrevida de pacientes de cáncer de mama y los factores de riesgo? Bueno, hoy me cogen un poco desparcado porque me vine a hablar de cáncer en el mundo y me están preguntando de Colombia. Pero el cáncer de mama es hoy la primera causa de cáncer entre las mujeres colombianas.
y es también hoy la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres colombianas. Eso implica que hemos tenido un incremento importante del riesgo para la enfermedad en el país, pero implica también que seguramente no estamos haciendo lo suficiente para lograr reducir la mortalidad. O sea, como lo mostré en una de las gráficas, en los países desarrollados hay un aumento de la incidencia, pero una reducción de la mortalidad. Nosotros tenemos la incidencia y la mortalidad moviéndose en el mismo sentido. ¿Cómo afectan los factores de riesgo? Los factores de riesgo en cáncer de mama son un tema bastante estudiado. Se habla de una enfermedad que está relacionada con el desarrollo, es decir, hay varios de los factores de riesgo como la obesidad, una menopausia temprana, la menor práctica de lactancia, el primer embarazo más tardío, el mayor uso de productos hormonales exógenos, que todos son mucho más frecuentes en mujeres que tienen mejores condiciones sociales y económicas. Pero eso no quiere decir que esas mujeres sean las que se mueren de cáncer de mama. Hay un problema de equidad gigante y usualmente lo que ocurre es que quienes más se mueren por cáncer de mama son las mujeres con menos recursos, a quienes también les da cáncer de mama, obviamente. No sé qué otra cosa había en la pregunta, Carlos. La tuya. No, creo que era básicamente acerca de los factores de riesgo que influyeran en la evolución de la enfermedad de cáncer de mama. No, este tema me parece importante porque lo acaba de mencionar Carlos y creo que lo hemos expresado antes también. El elemento fundamental en esta enfermedad, como en otras enfermedades, es que se detecte en un estadio temprano. Eso es lo que hace que las mujeres tengan un mejor pronóstico. Creo que eso es elemento esencial y fue como el mensaje importante que traté de presentar también cuando hablé de ello. Un diagnóstico tardío sin duda tiene un peor pronóstico que un diagnóstico temprano. Eso no es solo para cáncer de mama, sino para el cáncer en general. Y creo que ese es el principal objetivo que tenemos que conseguir en relación con esto, que haya un diagnóstico temprano y un acceso oportuno al tratamiento. No sacamos nada con diagnosticar tempranamente y no tratar de manera adecuada y oportuna. La siguiente pregunta va dirigida a una persona que me hizo despertar una envidia de la mala. Jimena, escuchándola a usted esta mañana y pensando yo en Bogotá, decía, caramba, qué diferencia lo que ella nos presenta, cómo goza presentando su ciudad, Medellín, y cómo sufrimos nosotros los bogotanos con la ciudad que tenemos hoy en día. Y viéndola desarrollar toda esta política de ciudad saludable y de ciudad feliz, diría yo, pues no pude sino sentir envidia de la buena. Hay una para ti, dice, ¿cómo hacer sostenible el proyecto de ciudad saludable con los cambios políticos de las administraciones públicas tan frecuentes en nuestro país? Bueno, gracias por lo de la envidia, pero a mí me encanta Bogotá, para que veas. Que me fascina Bogotá, me encanta Bogotá, tiene muchas cosas que me encantaría tener en Medellín que tiene Bogotá. Bueno, ¿cómo hacer sostenible las ciudades saludables? Yo creo que lo primero, y el doctor Emilio tocó varios asuntos que tocan directamente con el ser humano, con la compasión, con el amor. Einstein decía en muchos de sus discursos académicos, el motor del ser humano es el amor, la compasión y la pasión que se sienta por las cosas que se hacen. Yo creo que esta ha sido, yo llevo 4 años apenas en la alcaldía de Medellín y han sido 4 años maravillosos porque pues creo que todas las estrellas confluctuaron a favor de que todo se esté gestando de manera maravillosa para la ciudad en este momento. La cercanía del doctor Alejandro Yepes, en buena hora el convenio que tenemos con el Andy Anderson, también el señor alcalde, que es un hombre que le apuesta, y obviamente el logo de la administración municipal es Todos por la Vida. El secretario de Salud, que es un hombre bastante compasivo y muy amoroso, le han apostado a todo este tipo de estrategias que obviamente parten es de la voluntad del ser humano. Yo pienso que cuando hay voluntad, cuando hay amor, cuando hay ganas, cuando hay interés, las cosas aparecen. Entonces creo que todo simplemente ha favorecido que en este momento pues tengamos la política para hacerla sostenible. Tenemos un reto y es que hay cambio de administración
y pues una de las cosas que tenemos ahora es enamorar al próximo alcalde, o sea, enamorarlo y seducirlo en el buen sentido de la palabra. Por favor, interprétenme bien este asunto. No le vamos a mandar ni flores ni chocolates, pero sí enamorarlo de esa estrategia tan bonita que obviamente nos va a servir a todos para hacer una gestión adecuada de la salud, pero también obviamente una gestión adecuada, como lo decía el doctor Emilio, interpretando un poco tus palabras, una gestión adecuada si yo ya tengo personas con factores de riesgo, pero también con enfermedad. Y bienvenidos a Medellín cuando quieran. Muy bien. Esta va dirigida a la doctora Biestner y a Jimena también, asumo, para todos. Dice, ¿qué piensan de que algunas EPS estén empoderando a las enfermas en los procesos de detección temprana de cáncer de seno? ¿Sería esto una opción para disminuir la medicalización y el sobrediagnóstico? Bueno, en la presentación yo hice énfasis en las diferencias de lo que es la situación en Norteamérica y otra muy distinta lo que son países de medianos y bajos ingresos como puede ser Colombia. Sin duda alguna, y por eso me gustó esa carátula de Times Magazine de octubre, en donde pues llamaba la atención que incluso las mujeres están diciendo ¿y qué pasa si yo no me hago ningún tratamiento? Es decir, que esas reflexiones respecto al TICS o carcinoma in situ es una problemática importante y ya está claro que las mujeres están tan obsesionadas con prevenir y detectar tempranamente el cáncer que las tasas de sobrediagnóstico se ven incluso en menores de 54 años. De manera que ese es el contexto de Colombia, quise hacer énfasis en eso. Nosotros todavía estamos lejos, tenemos grandes retos para hacer el downstaging, es decir, que las mujeres frente a una masa no dolorosa realmente consulten cuando tenga conciencia de la enfermedad y encuentre un diagnóstico y un tratamiento. Entonces no sé por qué la persona hace la pregunta que las EPS se estén induciendo a que haya una mayor detección temprana, pues ojalá fuese así, ojalá tuviésemos las coberturas de mamografía y examen clínico que hay en Estados Unidos. Hasta este momento no lo tenemos así, todo lo contrario, vemos unas bajas promoción del examen clínico por parte de los médicos generales en ese grupo que es de riesgo, al que no recomendamos mamografía, como es el de 40-50, y mamografía y examen clínico en las mayores de 50. Yo creo que no hay soluciones perfectas, es un tema bastante complicado. Yo expresaba en mi presentación que efectivamente hay muchos estudios que hablan del sobrediagnóstico de la enfermedad, pero también decía que creo que definitivamente el tamizaje ha reducido la mortalidad por cáncer de mama. Coincido también en algo que expresaba Carlos, y es que es difícil hablar de un solo país en Colombia y si uno mira distintos contextos probablemente las decisiones deban ser distintas. Si uno piensa en algunos países de África en donde los tumores siguen viniendo en tumores en tamaños supremamente grandes, ulcerados, absolutamente visibles en la piel, decir que el autoexamen no tiene ningún sentido en un espacio de esos, me parece que no tiene sentido. O sea, me parece que el autoexamen en un escenario como esos tiene que ayudar a reducir el tamaño de los tumores y hacerlos por lo menos operables para tratar de mejorar un poco el manejo de la enfermedad. Pero en el otro extremo están países como Suiza, que decidió suspender la tamización. Pero nosotros no estamos en Suiza. En Suiza se suspende la tamización después de muchos años de tamización, con una mortalidad reduciéndose y con un acceso a los servicios de salud que es absolutamente diferente al que pudiéramos tener aquí. Entonces creo que es difícil pensar de manera absoluta en una solución para un escenario dado. El otro tema sobre la medicalización, yo creo que es un debate bien interesante y de hecho muchos están en contra del tamizaje porque es medicalizar a las personas, decirle usted tiene que ir desde determinada edad, cada tanto a que lo vea el médico, a hacerle unos exámenes. Pero desafortunadamente, en el caso del cáncer de mama, los factores de riesgo que están asociados tienen una asociación que no es muy fuerte y son muy poquitos los países. Estados Unidos está teniendo una reducción de la incidencia, o sea, está previniendo el cáncer de mama, pero lo que se piensa de alguna forma es que hay un efecto de la suspensión de las terapias de reemplazo hormonal que fueron muy comunes durante una época y que hoy estamos teniendo, digamos, un reflejo de lo que pasó en ese momento. No es fácil siempre tomar la decisión de no medicalizar, no es fácil siempre tomar la decisión de decir, no, es que no hago mamografía, sí hago mamografía, no hago examen clínico. Creo que cada decisión tiene que
basarse en la realidad de cada contexto y bueno, hacerlo más apropiado para esa población específicamente. Hay una pregunta o varias para el doctor Emilio. Uno, ¿en qué consiste el proyecto Lucy? Y segundo, hay varias que voy a tratar de meterlas en uno, y es, ¿cómo ve usted el papel de la familia en el cuidado del paciente terminal? En Colombia todavía la parte familiar es en algunos sectores de la sociedad muy fuerte, en otros apenas ven el paciente con cáncer, comienzan a delegar eso en el sistema. Y creo que la pregunta va dirigida hacia ese punto. Sí. ¿Cómo ve usted el papel de la familia en el cuidado del paciente terminal? El proyecto Lucy se llama Lucy porque una colega de Colombia, Liliana de Lima, caleña, escribió un caso clínico de una amiga que murió en Cali hace ahora como 5 o 6 años, creo recordar, y requería cuidados paliativos y no los obtuvo. Yo creo que de alguna forma, como una expresión de duelo, escribió un caso clínico, una nota clínica muy bonita, describiendo la historia de Lucy. El artículo se llamaba así, Lucy. Cuando pensamos en la oportunidad de qué pasaría si en un país como Colombia consiguiéramos desarrollar un proyecto que hiciera realidad pasar de tratar a 3.000 pacientes al final de la vida con cuidado paliativo a llegar al menos a una cobertura de 50, 60 o 70.000, y soñamos esa serie de variables en las que pensamos que teníamos que trabajar, pensamos que Lucy era una verdad sobre la que todos podríamos trabajar. Lucy realmente es un movimiento, es una llamada por Lucy, por nosotros. Y en el fondo lo que estamos haciendo es ir trabajando con distintas instituciones, relacionándonos con el Ministerio, con las Secretarías de Salud, con las distintas EPS, con prepaga, con muchas IPS, y estamos trabajando en los distintos niveles para estimular a que sea posible el movimiento. El problema es que la solución es compleja, porque no es simplemente hacer una cuestión. Hay que desarrollar normas, hay que desarrollar modelos, hay que inspirar a la gente y tenemos que construir un nosotros, que es lo más difícil. Lucy es la excusa para construir un nosotros, en el que las distintas organizaciones vengan a unirse a lo que es el cambio de modelo. Emilio, eso es una pregunta personal. Sí. Que la conteste desde el punto de vista personal. Y es, ¿qué es mejor, morir en casa, rodeado de los hijos, de la familia y del perro, o morir en un hospital donde las visitas están restringidas y donde me van a despertar cada media hora a tomarme la atención? Hombre, lo has puesto muy claro. ¿Qué es mejor, morir en casa oliendo a tarta de manzana o fastidiado en un hospital, ¿no? Eso, yo diría, es mejor morir donde quieras, desees y puedas hacerlo en las mejores condiciones posibles. Es mejor, desde luego, donde no te restrinjan las visitas. Otra cosa es que yo pudiera desear no tenerlas. También puedo desear morir solo. Lo que no puede ser, Piedad Bonet, en su libro Lo que no tiene nombre, maravilloso, por si no lo leyeron, hablan del suicidio de su hijo Daniel, un paciente con una enfermedad mental avanzada, y habla como cuando llega una de las veces a ver a su hijo que es ingresado en el hospital, una enfermera le recibe diciendo órdenes del médico, no puede ver a su hijo, tiene restringidas sus visitas. Y ella una y otra vez clama clemencia para poder estar con su hijo en el momento en el que puede estar a punto de morir por un intento de suicidio. Y le dicen, lo siento mucho, órdenes del médico, tiene restringidas las visitas. Entonces, me agarro a eso que comentas, porque el problema en sí no es el hospital, es la actitud hacia la que hemos virado desde nuestra egolatría de sistema, intentando hacer que el paciente esté de todo menos en el centro. Por tanto, en el hospital, sí. En la residencia de ancianos, en el ancianato, como dicen aquí, también. En el hospital de crónicos, también. En casa, siempre que sea posible y le podamos acompañar. Lo importante es construir un ecosistema que sea capaz de dar a cada uno el sitio que necesita en cada momento y según lo desee. Que es algo que habitualmente, además, no se cumple. No solo en Colombia, tampoco todavía en el resto del mundo. Y había una pregunta más que hablaba del papel de la familia. Y el papel de la familia, uniéndolo a eso que comenta, es central y hay que volver a él. No para ahorrar servicios de cuidados de enfermería. Por tanto, es muy importante que la manera de poder trabajar esto no puede ser desde el presidente de una aseguradora o desde un ministerio. Porque entonces parecerá que alguien me dice, cuide usted a su padre porque se lo digo yo, gran directivo de la salud. Y esto no es así. El privilegio de cuidar solamente se puede recobrar desde nosotros mismos como sociedad. Y es por eso por lo que estamos trabajando con las ciudades compasivas. Ya hay iniciativas, ya hay gente que está luchando por desarrollar una
Medellín ciudad compasiva, un Bogotá ciudad compasiva, un Cali ciudad compasiva, están empezando a nuclearse y la base son las familias, son los vecinos. Estamos desarrollando ahora una revisión internacional que se llama Good Neighbors Partnership, donde lo que estamos trabajando es cómo los vecinos pueden hacerlo para nuclearse mejor alrededor de la gente. Canadá se está moviendo, Australia se está moviendo, Estados Unidos se está moviendo, la India se está moviendo, y al final esto es un movimiento imparable, que basta con descubrirlo. O sea, que no está tan lejos. La familia no está allí, la familia está aquí, no hay que buscarla, simplemente hay que encontrarla. La siguiente pregunta me tocó directamente, porque yo ya llegué a la tercera edad, y aquí mencionan que así como la incidencia de cáncer en Colombia está aumentando, la población de la tercera edad también, y esa población es donde más les va a dar cáncer. ¿Qué planes tiene el gobierno o la sociedad colombiana para enfrentar ese aumento progresivo de pacientes geriátricos que van a tener cáncer, que si hay oncólogos geriatras en el país? Bueno, ha sido mencionado en varias ocasiones el Plan Decenal para el Control del Cáncer, que tuvo como modelo el modelo del control del cáncer, y ahí están claramente definidas las líneas estratégicas, y sin duda alguna el instituto hizo énfasis y ha hecho énfasis y lo seguirá haciendo en prevención y detección temprana. Luego ha hecho énfasis en las reflexiones y formulaciones teóricas para un modelo de cuidado al paciente con cáncer que hace énfasis en el modelo con tratamiento con intención curativa, y estamos en el proceso de cumplir con las metas que están establecidas en ese plan decenal, y tiene que ver con la promoción de los cuidados paliativos y procurar la calidad de vida para el paciente crónico, no solamente al paciente con cáncer. Entonces ahí hay unas metas y unas estrategias definidas con un horizonte temporal, por lo menos hasta el 2012. El que lo quiera allí están. Y hay otra pregunta que también creo que es para todos, porque yo creo que también sería bueno escuchar. Pero yo iba a complementar lo de la doctora. Por favor. Lo otro, doctora, que también existe y es política nacional y de donde estamos recibiendo todo el tiempo acompañamiento, es la política de envejecimiento activo y vejez, que es un asunto que se está trabajando fuertemente desde el ente nacional a los entes territoriales, y es cómo hacer una gestión adecuada de ese envejecimiento activo, porque desde que estamos en la panza de la mamá estamos envejeciendo y es un asunto que no hemos hecho aún consciente. Entonces es cómo envejecer de manera activa, responsable y saludable, para obviamente no tener que engrosar más las filas de los enfermos crónicos, que es lo que de manera significativa vamos a tener. No sé si escucharon, hace más o menos 15 días ya se lanzaron las estadísticas oficiales para Colombia, y es que en 5 años exactamente ya entramos a ser un país viejo. O sea, vamos a tener un envejecimiento bastante, desde el punto de vista matemático, exponencial muy significativo. Entonces vamos a estar engrosando ya las estadísticas, que no solamente era el continente viejo como era el continente europeo, sino que obviamente ya estamos en la lista de los países que entran a ser de envejecimiento poblacional significativo. Perfecto. Doctora Guerra, estamos tranquilos. La siguiente la envía. Feliz cumpleaños para la abuela de Patricia. ¿Dónde está Patricia? Feliz cumpleaños a tu abuela. Cumple 102 años el 1 de noviembre y es sobreviviente de cáncer de seno, y hace una pregunta acerca de qué datos tenemos acerca de la adherencia de los pacientes de cáncer a sus tratamientos aquí en el país. Adherencia. Bueno, nosotros podemos decir adherencia bueno, hay 2 puntos de adherencia. Adherencia a los protocolos clínicos por parte de los médicos, que ese pues puede tener una variabilidad de acuerdo al tipo de patología. En el instituto hicimos una evaluación de adherencia a los protocolos clínicos, que en últimas es reflejo de la adherencia de la paciente a los protocolos, y estaba cerca del 80%. Sin embargo, pues ha sido reportado en otros lugares de manera un poquito anecdótica, porque no tengo presente aquí ningún estudio específico en donde los pacientes suelen no continuar el tratamiento cuando se cansan de las dificultades, en las barreras de acceso, en las autorizaciones, en fin, entonces desisten de los tratamientos. Pero usualmente el paciente no quiere perder la esperanza y cree en los tratamientos. No sé ustedes en la liga. Ahí tengo una inquietud que quería pedirle al doctor Oliver que comentara, y es, uno como oncólogo
comienza una línea de tratamiento, funcionó, recayó, pasamos a una segunda línea de tratamiento y así, hasta que finalmente decimos, bueno, ya las opciones terapéuticas con criterio se han acabado, pero hay la tendencia de los pacientes de seguir pidiendo más y más. Y uno escucha obviamente todos los adelantos con las nuevas terapias objetivo, que son obviamente nuevas, costosísimas y que ya están disponibles en el país y que en ocasiones yo creo que hacemos un mal uso de ellas, porque cuando uno mira los estudios que publican de estos nuevos medicamentos, la ganancia de sobrevida es de 2 o 3 meses y con el posible beneficio de 2 o 3 meses, con un estudio clínico que siempre le mencionan a uno la P, que la P es significativa menor de 0,05 y yo creo que la mayoría de las personas ni saben qué significa la P. Con eso nos cobijamos para comenzar a formular una serie de tecnologías supremamente costosas y que a veces yo me cuestiono. Yo también lo he hecho, ojo. Yo soy el primero en levantar la mano que he pecado, pero me cuestiono hasta dónde debemos llegar y cuándo debemos parar. Sobre todo cuando son tratamientos supremamente costosos que antaño, cuando no había sistema de salud, solamente los ricos podían pagar. Pero hoy, con la ley, los ricos no pagan, lo pagamos todos. Y yo tengo pacientes supremamente adinerados que no pagan porque el sistema les da estas drogas supremamente costosas que en Estados Unidos les toca del bolsillo. Aquí no, aquí el rico todo le pagamos. Y yo no es que esté en contra de los ricos, no. Simplemente veo que una ley que se hizo para mejorar, ayudar a los pobres, terminó ayudando a los ricos. Yo creo que hay que reformularse un poco la pregunta, y es por qué estamos luchando. O sea, cuando tú estás tratando al paciente, ¿qué objetivo estás persiguiendo? Si nuestra misión fundamental, común y única es la lucha contra la enfermedad, ya me respondiste. Si al contrario es por el enfermo, yo no quiero que tú me abandones, lo cual no quiere decir que me sigas poniendo hasta el último tratamiento por mis venas hasta que me achicharre. Quiere decir que tendremos entre los dos que medir cuándo el daño supera el beneficio. En un comentario compartido y en una decisión compartida, sabiendo que eso no significa decir hemos fracasado, al contrario, sigamos. Si desde el principio tú tienes un tratamiento oncológico activo y estás teniendo un alivio sintomático también y tienes tu equipo de paliativos y todo eso es un programa de soporte, yo ahí no me estoy despidiendo de nada. Tú no tienes que pasar por el mal momento de decir hasta aquí hemos llegado, porque no es hasta aquí hemos llegado, seguimos con usted hasta su último momento. Tú no estás abandonando a nadie hasta que nos acompañe en las mejores condiciones. Por tanto, mi planteamiento es, no te plantees que estás parando ni que estás fracasando, porque entonces sí estás luchando probablemente contra algo contra lo que definitivamente tienes la batalla perdida y al final acabas mirando para otro lado. Muy bien. Raúl. Yo quiero resaltar las cosas que se han mencionado y agregar una, sin pensar que hay magic bullets, como expresaba antes. El tema del equipo multidisciplinario me parece fundamental para esa transición. Lo que acaba de mencionar el doctor Oliver en relación con poder vincular a esos pacientes a procesos de investigación me parece algo también muy importante y lo resalto porque con mucha frecuencia uno escucha entre los colegas médicos es que yo usé el medicamento y tengo un par de pacientes que les ha ido muy bien, pero es absolutamente reconocido, establecido el sesgo del paciente saludable, el paciente sano para los médicos. Usualmente vemos los sanos, los otros o no los vemos o se nos olvidan porque somos humanos, ¿cierto? Nuestra mente tiende a mirar más los pacientes que fueron exitosos y nos olvidamos de lo otro. Entonces, tener procesos de recolección de información juiciosos y estar en procesos de investigación me parece fundamental. Yo mencioné algo en mi presentación también y es poder tener decisiones que sean institucionales. Yo pienso que eso también ayuda mucho a los médicos en esa toma de decisiones y la gestión de tecnología, las decisiones sobre cuáles cosas usar en un ambiente institucional ayudan mucho para no dejar también al médico solo frente a una decisión con el paciente. Entonces creo que la multidisciplinaridad, el tema de la investigación y las decisiones institucionales en gestión de tecnología pueden ayudar mucho en esa situación. Me han avisado que nos quedan como 6 minutos
Y aquí usted mencionó ya investigación clínica y hay una pregunta del auditorio que dice, quiero saber si existe legislación del derecho de los pacientes con respecto a estar involucrados en protocolos de investigación y si también los laboratorios que subsidian estos estudios dan algún tipo de apoyo a la familia o al paciente por participar en ellos. Bueno, los derechos de los pacientes han estado definidos desde Nuremberg, ¿cierto? Para que no se experimente con ellos sin que haya una claridad sobre los objetivos de la investigación y a partir de ello todas las resoluciones internacionales y en Colombia también está claro el énfasis que se debe hacer en relación con el consentimiento informado, están claros los requisitos que debe contener un consentimiento informado, la claridad en el lenguaje, hacer explícitos los riesgos, además de los beneficios, y en ese sentido creo que en el mundo internacional y en el contexto de las buenas prácticas clínicas no hay duda sobre ese aspecto. Listo. Bien, hay dos preguntas que obviamente van a despertar probablemente mucha controversia y tiene que ver con la eutanasia. En Colombia recientemente fue aprobada en ciertas condiciones la eutanasia, pero quisiera saber la opinión del doctor Emilio con respecto a la eutanasia, que si eso realmente ayuda o es acortar el sufrimiento innecesario. ¿Cuál es el pensamiento del doctor Herrera al respecto? Gracias por la pregunta. A ver, cuando uno está recibiendo cuidados paliativos, se produce un alivio efectivo del sufrimiento. Muchas de las peticiones de muerte, como la que ocurrió con Quinton, lo que están queriendo decir es, yo no quiero seguir viviendo así. Si aliviamos en parte ese sufrimiento, muchas de esas peticiones de eutanasia van a desaparecer. Hay dos cuestiones distintas. Para mí la cuestión de la eutanasia es algo que tiene que ver con el derecho, con la legalidad, sobre el derecho de autonomía. ¿Tengo yo derecho como persona de pedirle a alguien que me ayude a acabar con mi vida cuando yo lo deseo, sin que eso sea un delito? Eso es una cuestión legal que no tiene que ver con la ciencia médica. La eutanasia no puede estar dentro del pozo, por simplificar. De hecho sí está, porque tuvimos la oportunidad de ver un caso aquí en Colombia y no hubo problema. Mi planteamiento. No estoy con eso queriendo decir que sea una circunstancia adecuada o no legalmente hablando. Hablo de que eso es un respeto del derecho de la persona a la hora de poder decir o no. Pero no es un acto sanitario. Conceptualmente hablando, desde el punto de vista de la bioética, no es un servicio, una prestación de un servicio. Estamos en un ámbito diferente. Lo que sí está claramente demostrado es que cuando alguien tiene cuidado paliativo y recibe un alivio del sufrimiento, la disminución es brutal de pérdidas de eutanasia. Si yo no tengo alternativas al alivio del sufrimiento, probablemente yo seré el primero que diga, yo no quiero seguir por aquí. Ahora bien, conceptualmente también, ¿vale? Desde el punto de vista de la bioética. Yo he tenido pacientes que han pasado por momentos de un sufrimiento importante que hemos intentado aliviar y que no hemos conseguido avanzar en ese alivio. Sufrimiento físico o emocional. Y bioéticamente hablando, y hasta si me permiten, cada cual con sus creencias, hasta religiosamente hablando, lo que está indicado en ese momento es no permitir que la persona sufra. Hace ya mucho tiempo que empezamos a entender que eso ya nos redimía. Y ahí lo que está indicado es la sedación. La sedación para disminuir la conciencia y conseguir el alivio sintomático. Y eso es lo que se llama sedación paliativa. Y eso no es eutanasia. Y es como actuamos habitualmente. Aparte de eso, está la otra circunstancia. Legalmente tengo derecho a pedir, es una circunstancia legal, cada país, cada persona tiene sus circunstancias. Lo que sí que digo es que meterse en la posibilidad y sobre todo en la obligatoriedad de poder recibir eutanasia o no, sin haber tenido
la posibilidad de ser aliviado adecuadamente en mi sufrimiento, pueden incrementarse mucho las proporciones. Correcto. Creo que aquí en Colombia, y eso que estamos mal de cuidado paliativo, como usted bien lo mencionaba ahí en esa gráfica, no son muy frecuentes. Creo que hemos tenido 1 o 2 casos, desafortunadamente uno de ellos fue manejado muy mediáticamente y eso pues no contribuye, pero creo que a medida que tengamos un buen cuidado paliativo, creo que la eutanasia no sería, pues está ahí, pero no es tan frecuente. Bueno, y sigue, definitivamente el cuidado paliativo despierta muchas inquietudes y veo que vienen 2 preguntas también para Emilio, y es: ¿cuál es el papel de la medicina alternativa, complementaria en cuidados paliativos? Si entendiéramos no solo la medicina, sino la actividad, la cantidad de complementos que tiene la medicina para hacer que la gente se sienta mucho mejor, como parte de ese complejo útil para hacer que la gente se sienta bien, me parece fabulosa. Hay falta de evidencia en muchas cosas. Creo que tenemos que ser cautos. Hemos vivido todos grandes remedios de curanderos, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de complementaria. Sí. Y me parece maravillosa. Y grandes centros, grandes instituciones están empezando a hablar de la oncología integrativa, están metiendo, y me parece maravilloso. Me parece maravilloso que un día nuestro ego empiece a darse cuenta que la vida de las personas está fuera del sistema de salud. Me parece maravilloso el día que el sistema de salud entienda que parte de la solución del sistema de salud está fuera del sistema de salud. La musicoterapia bien empleada es maravillosa. El mindfulness es maravilloso. Maravilloso en términos de alivio sintomático. Y eso también está dentro del post. Esa es la pregunta. Pero ¿por qué no entendemos que podemos hacer muchas cosas por aliviar a la gente? Por tanto, absolutamente sí. Cuidado con las locuras, ¿no? Muy bien. Entonces, en vista del tiempo y antes de que entre la locura a apoderarse de nuestras mentes, quiero darle las gracias a todos los panelistas, a ustedes por la asistencia, y los esperamos esta tarde.